Hola chicos de séptimo básico, darles la bienvenida, ¿cierto?, a la clase de historia, en la cual vamos a seguir, ¿cierto?, trabajando nuestra unidad 2, en la cual vamos a trabajar el objetivo de síntesis de la unidad para ver cuántos saben, ¿cierto?, ustedes de esta eh, unidad que hemos trabajado hasta el momento. Vamos a ver. Vamos a partir recordando, ¿cierto?, cuánto sé o saben, ¿cierto?, ustedes de los griegos. Vamos a recordar su ubicación. La civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la península balcánica, islas del Mar Egeo y las costas de la península de Anatolia, ¿ya? En la actual Turquía, constituyendo la llamada Helade. La civilización helénica o griega tiene su origen en las culturas cretense y micénicas. Desde el origen mismo de la civilización, la cuenca del mar Mediterráneo ha tenido un importante rol en la historia de la humanidad. Su condición de mar interior, rodeado de tierra, y el hecho de que en él se conecten Asia, África y Europa, lo convirtieron en un espacio muy importante, ¿cierto? Un espacio poblado en forma permanente por distintas culturas, las que lo ocuparon como un medio para comercializar bienes e intercambiar ideas y conocimientos, ¿ya? Otro factor geográfico importante que benefició a las culturas del mar Mediterráneo fue el clima templado de sus costas, cuyas estaciones están bien marcadas con inviernos fríos y húmedos y veranos secos y calurosos, pero sin llegar a temperaturas muy extensas, lo que favorece tanto el asentamiento humano como el desarrollo de la agricultura. El espacio geográfico de los griegos y los romanos, ¿ya? Tanto los griegos como los romanos expandieron la influencia de su cultura, ¿cierto? Mucho más allá de las regiones en donde se originaron. Aún así, el espacio geográfico que habitaron en sus inicios fue determinante para el desarrollo de sus civilizaciones. El medio natural donde se desarrolló la civilización griega fue lo que ellos mismos denominaron el Hade, compuesta por la península de los Balcanes, como habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Islas del Mar Egeo y las costas de Asia Menor. La influencia de este territorio en la cultura de la antigua Grecia fue muy significativa. Cubierta de montañas, la Helade fue un lugar en donde la agricultura solo pudo practicarse de forma limitada, lo que obligó a buscar nuevas tierras cultivables. Además, la división natural del territorio propició, ¿cierto?, la formación de ciudades independientes. Además de la enorme cantidad de islas del mar Egeo, la necesidad de los griegos por colonizar nuevas tierras hizo de la pesca y el comercio marítimo una actividad fundamental de su cultura, y las temperaturas moderadas del clima mediterráneo favorecieron, ¿cierto?, la vida al aire libre y estimularon el desarrollo de las actividades como el deporte, el arte, la política y la filosofía, ¿ya? Aquí en esta imagen, ¿cierto?, tenemos la ubicación de Roma, ¿ya? Hace mención, ¿cierto?, de algunas características de los romanos, pero aquí netamente habla de la geografía de los griegos, ¿ya? Lo que comparten como en particular son los beneficios, ¿cierto?, del mar Mediterráneo. Las barreras geográficas, ¿cierto?, propicias de la península balcánica hicieron difícil el acceso de una autoridad central. El resultado social y político de este moderado aislamiento fue el surgimiento de las polis, ¿ya? La versión griega de la ciudad-estado, las polis, fueron ciudades autónomas que, si bien compartían un mismo lenguaje, religión y colaboraban en tiempos de escasez o invasión, tuvieron distintos tipos de gobierno y en muchos casos también estuvieron en guerra, ¿ya? La estructura de la polis, ¿cierto?, estaba compuesta por la Acrópolis, que se ubicaba en la zona más alta, ¿cierto?, de la polis, por lo que también se conoce como Ciudad Alta. En ella se encontraba la sede de gobierno y los templos más importantes. Por otro lado, tenemos el Asti. Era la llamada Ciudad Baja donde vivía la población.
En esta se localiza el ágora, la plaza pública principal, ¿cierto? Las viviendas y los diferentes mercados y parques. Y en la parte extrema, ¿cierto? Tenemos los terrenos agrícolas ubicados en los extramuros. Se utilizaban para el cultivo de cereales, vides, olivos y árboles frutales, y así como la crianza de animales, ovejas, cabras y terneros, ¿ya? También la civilización griega, ¿cierto? Es considerada excepcionalmente por muchos historiadores debido a la gran cantidad de nuevas ideas que trajo al mundo antiguo y que permanecen como una herencia cultural significativa en la civilización occidental, es decir, aquella que desprende de Europa. Entre ellas podemos encontrar orígenes del concepto mismo de historia, cierto, filosofía o ciencia, teatro, deportes y olimpiadas. Vamos a recordar también los funcionamientos de la democracia ateniense, cómo estaba compuesta, ¿cierto? Estaba compuesta por arcontes, quienes cumplían, ¿cierto?, funciones civiles, judiciales, religiosas y administrativas de la ciudad. Por otro lado están los estrategas. Se elegía uno por cada uno de los 10 distritos. Se hacían cargo de los asuntos militares y de la defensa de la ciudad. También tenemos los apodectas, recaudadores de las finanzas, ¿cierto?, públicas. También tenemos en esta esquema, ¿cierto?, el areópago, tribunal compuesto por ex arcontes, ¿cierto?, que fue cediendo atribuciones a la eleía, ¿ya? ¿Qué es la eleía? Es el tribunal popular compuesto por 600 jueces por cada distrito, ¿ya? La eclesía, que es la asamblea popular en la que podían participar todos los ciudadanos. Y la bule es el consejo de renovación anual cuyos miembros eran elegidos por distrito. Preparaban los proyectos, ¿cierto?, de ley que luego eran discutidos en la eclesía. La organización política de Esparta, ¿ya? Estaba organizada por la diarquía, por reyes, ¿cierto? Los eróforos, máximos responsables del gobierno de la ciudad, ¿cierto? Jerusía, consejo de ancianos formados por reyes y por 28 espartistas mayores de 60 años, ¿ya? Tenemos el ejército, ¿cierto? Compuesto por espartistas, es una aristocracia guerrera, ¿cierto? Tenemos los periecos, comerciantes que carecían de ciudadanía, vivían en los alrededores de Esparta y debían prestar servicio militar. Y los sillotas, que eran los campesinos, ¿cierto? Que vivían en un régimen de semiesclavitud y trabajaban para sustentar a los espartistas. Y las mujeres espartanas tenían un papel muy importante, ¿cierto? Activo en la sociedad, pues tomaban parte en los ejercicios gimnásticos y estaban integradas en la organización militar, pero no tenían derecho político. En cuanto a la cultura griega, el arte y el deporte, los antiguos griegos no solo produjeron nuevas formas de organización política, también desarrollaron una riquísima vida cultural que tuvo al ser humano como un gran protagonista. Su escritura alfabética, filosofía, ciencia, historia y distintas artes son responsables en buena medida de lo que hoy entendemos por estas disciplinas, reunidas estas creaciones, ¿cierto? Rescatadas e imitadas después por los romanos. Constituyeron el canon cultural de la antigüedad clásica. Es decir, fueron un modelo a seguir con características que se pensaba eran perfectas. Durante el siglo V a.C., la ciudad de Atenas vivió un enorme auge comercial y cultural, en lo que ha sido descrito como su edad de oro. Entonces se creó allí una gran cantidad de obras artísticas y arquitectónicas que definieron un ideal de belleza y perfeccionaron, ¿cierto? Y la perfección técnica cuya influencia perdura en la actualidad.
¿ya? Este ideal de belleza aplicado al cuerpo humano se expresó principalmente en las esculturas. Recordemos también algunos filósofos, ¿ya? Eh, eh, relacionados, ¿cierto? Con la ciencia, la historia. Si bien los griegos eran politeístas y creían que los dioses controlaban su vida desde el monte Olimpo, este pensamiento mitológico no les impidió desarrollar el pensamiento racional para enfrentar problemas concretos a través de las ciencias como matemática, astronomía o bien intentar responder preguntas sobre la naturaleza humana, el bien y el mal, la existencia del alma o el significado de la virtud, entre otras. Eh, para ello, inventaron la filosofía. También fueron los primeros en intentar narrar y explicar el pasado desde un punto de vista imparcial y como resultado de la investigación dando origen a la historia. ¿Ya? Bien, dentro de los filósofos destacados tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. En cuanto a la literatura y educación, algunos historiadores estiman que la escritura se introdujo en Grecia entre los siglos 9 a.C. y 8 a.C., un periodo en que los griegos habrían adoptado por primera vez el alfabeto fenicio como método de escritura, el que posteriormente dio origen al alfabeto griego. Junto con adoptar, ¿cierto?, la escritura, los griegos comenzaron a desarrollar la literatura sistematizándola en tres géneros literarios: la épica, la lírica y la dramática. Los griegos, ¿cierto?, denominaban paideia a la educación de los niños y los jóvenes. En Atenas, el objetivo de la educación era cultivar tanto la mente como el cuerpo, por lo que pusieron especial atención en el desarrollo de la razón y del sentido crítico mediante el aprendizaje de la escritura, ¿cierto? La lectura, la música, la aritmética, la gimnasia, la poesía, la filosofía y la retórica. De este modo los presentaban, ¿cierto?, para ejercer la ciudadanía. En cambio, en Esparta, a partir de los 7 años, los niños eran formados en el agoge, un estricto sistema educativo en donde imperaba una férrea disciplina militar. A los 20 años ingresaban oficialmente al ejército y a los 30 años accedían a la ciudadanía, edad en la que también se les permitía casarse. Sus obligaciones militares duraban hasta los 60 años. ¿Ya? ¿Cuánto sé o recuerdo de los romanos? Veamos. ¿Dónde se ubican? Los antiguos romanos se situaron al centro de la península itálica a orillas del río Tíber. ¿Ya? Habitaron una zona dominada por montañas, costas y ríos. ¿Qué características del mundo romano están presentes en la actualidad? La instauración de la república como sistema de gobierno y la noción de derecho que los romanos desarrollaron siguen siendo hoy la base de la política de grandes estados modernos occidentales. Su lengua, el latín, es la raíz de muchos idiomas, entre ellos el español. Una de las claves del éxito de Roma fue su particular espíritu práctico y su capacidad para adoptar y enriquecer las tradiciones culturales con la que entró en contacto, rescatando, por ejemplo, los avances producidos en Grecia. La República Romana. El fin de la monarquía supuso importantes cambios en la organización de Roma. La figura del rey desapareció y se pudo limitar el ejercicio del poder. A diferencia del sistema monárquico, la república estuvo conformada por magistraturas electivas, temporales y responsables, es decir, que estaban sometidas a la ley, gratuitas, pues no percibían sueldos, y colegiadas. Esto es compuesta por más de una persona. La excepción fue la dictadura, cargo que solo aparecía durante el periodo de crisis. ¿Ya? Durante la República, además, se ampliaron los derechos políticos de los romanos. Los patricios, ¿cierto?, constituían una aristocracia hereditaria,
de terratenientes y tenían una serie de privilegios políticos y jurídicos. Se vieron enfrentados a los plebeyos, que eran un grupo formado por artesanos, campesinos y comerciantes, cuyos artesanos no habían sido fundadores de Roma y que por lo tanto no tenían los mismos derechos que los patricios. Entre los siglos V y VI a.C. se desarrollaron una serie de revueltas con el fin de conseguir mayor participación política para los plebeyos. Consecuencia de ello fue la creación del cargo de tributo de la plebe, una magistratura encargada de representar a los plebeyos ante los cónsules y el Senado, y la publicación de la ley de las 12 tablas, las primeras leyes escritas con las que, con las que contó Roma. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema, ¿cierto?, de las magistraturas e instituciones de la República. ¿Ya? Tenemos a los ediles, ¿cierto? Velaban por el orden público. Los cónsules, ambos poseían el mismo poder y eran los máximos representantes del poder civil y militar. Los censores estaban a cargo de realizar un censo cada 5 años. El dictador, magistratura extraordinaria en caso de guerra. Los cuestores administraban el tesoro público. Los pretores, administraban la justicia en la ciudad. ¿Ya? Y el Senado, ¿cierto?, era una institución de carácter vitalicio, es decir, para toda la vida, compuesta en un por un grupo de patricios. ¿Ya? Los patricios, ¿cierto?, era la aristocracia hereditaria que se basaba su poder en la propiedad de las tierras y su exploración económica. También tenemos los comicios de la asamblea, ¿cierto?, que eran los encargados donde se realizaban, ¿cierto?, las grandes reuniones y donde intervenían los patricios y los plebeyos. Y también tenemos los tributos de la plebe y los plebeyos, ¿cierto?, que habíamos mencionado anteriormente, que eran los campesinos y artesanos, ¿cierto?, y que no eran considerados ciudadanos. ¿Ya? La sociedad romana, la república, ¿cierto? Roma fue una sociedad profundamente patriarcal. Solo los hombres patricios y más adelante los hombres plebeyos fueron considerados ciudadanos. Las mujeres, los niños y los esclavos estaban bajo la tutela de sus respectivos pater familia, es decir, los varones a la cabeza de la familia, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto?, los ciudadanos y los no ciudadanos. Así se dividía, ¿cierto?, esta sociedad en Roma. Por otro lado, también tenemos el ejército romano. El ejército tuvo un gran protagonista, fue gran protagonista, ¿cierto?, en Roma. Los romanos hicieron la guerra en lugares tan distantes de su tierra como Irán y Gran Bretaña, mostrando tenacidad y capacidad de adaptación, lo que hizo del ejército una fuerza que por siglos pareció imparable. Fue su capacidad para recuperarse de las más desastrosas derrotas y aún así salir victorioso, lo que resultó clave en su expresión territorial y en la defensa de sus fronteras. En cuanto a la cultura romana, desde los tiempos de la monarquía, los romanos habían comenzado a adoptar elementos extranjeros por parte de su propia sociedad, como el alfabeto, los alcantarillados. Entre todas las influencias externas, probablemente las más notables fue la cultura griega, de la que los romanos se sentían herederos y continuadores. La fascinación, ¿cierto?, de los romanos por la civilización griega fue tan grande que adoptaron muchas de sus tradiciones, desde los dioses, a los que en la mayoría de los casos solo le cambiaron el nombre, hasta el teatro, ¿cierto?, la filosofía, la arquitectura, la retórica, la historia y la literatura. Algunas obras y edificios públicos, ¿cierto? Los romanos destacaron por su carácter práctico y sus habilidades en el campo de la ingeniería. Ellos practicaron, ¿cierto?, sus conocimientos y los medios disponibles para transformar los desiertos de las tierras habitadas
y cultivables y en general para elevar el nivel de vida de la población que había en las ciudades, ¿cierto? Se destacaron por sus caminos, ¿cierto? Camino romano, como pueden observar ahí, ¿cierto? Con grandes piedras. Los terrenos romanos estuvieron interconectados por una extensa red de caminos muy bien construidos, un trabajo por lo que por lo general realizaban los mismos legionarios que habían conquistado un nuevo territorio. Ya los legionarios eran los que pertenecían al ejército, recuerden ustedes. También tenemos los acueductos, que eran los que llevaban agua desde las distintas fuentes naturales hasta el corazón de las ciudades. ¿Ya? También tenemos los baños, las termas y las fuentes públicas. En Roma el agua era gratuita y existieron alrededor de 13.000 fuentes públicas para que los ciudadanos accedieran libremente a ella. ¿Ya? Los baños y las termas, por otro lado, fueron lugares públicos en donde se podían asear o simplemente descansar o hacer algún tipo de reunión. Y por último tenemos los teatros y los anfiteatros para evitar rebeliones, ¿cierto? Y descontento en general. La construcción de estos centros de entretenimiento fue parte fundamental, ¿cierto?, para la política romana. Los teatros con forma eh, de media luna y los anfiteatros circulares u ovalados, ¿ya? Fueron lugares, ¿cierto?, comunes en todas las provincias romanas. Allí podían ver las luchas de los gladiadores o obras de teatro o numerosos espectáculos, ¿ya? Eh, ¿Cuál era el rol de la mujer en la antigüedad clásica? Estudiar el rol de las mujeres en la antigüedad clásica plantea dificultades particulares, pues la gran mayoría de las fuentes primarias que abordan el tema fueron escritas por hombres. A su vez, se conoce como muy poco sobre lo que ocurría con las mujeres más pobres, ya que las fuentes sobre ellas son muy escasas. Si bien muchas fuentes apuntan a que los derechos de la mujer, tanto en Roma como en Grecia, estaban por debajo que el de los hombres. También existieron excepciones, ¿cierto? Sacerdotisas y reinas tuvieron grandes privilegios e influyeron, ¿cierto?, en diversos asuntos de la vida pública y privada. También vamos a recordar, ¿cierto?, el cristianismo, ¿ya? Jesús de Nazaret, el fundador de la religión cristiana, nació en la provincia romana de Judea durante la Pax Romana, cuando aún gobernaba su primer emperador, Octavio Augusto. En su mensaje anunciaba el reino de Dios, la salvación eterna, el amor al prójimo y la igualdad de todos como hijos de un único Dios. Si bien los primeros cristianos eran de origen judío, su mensaje no fue aceptado por toda la comunidad hebrea. Jesús, tras ser acusado de alborotar, ¿cierto?, al pueblo, fue condenado a morir crucificado. Tras la muerte de Jesús, sus apóstoles asumieron la tarea de difundir su mensaje. Los romanos toleraban el culto a otros dioses, pero a partir del siglo III después de Cristo, los cristianos comenzaron a ser perseguidos con violencia. Durante el siglo IV, sin embargo, fueron paulatinamente aceptados por el imperio y en el año 306 el emperador Constantino declaró la libertad de culto mediante el Edicto de Milán. Y finalmente el emperador Teodosio reconoció el cristianismo como la religión oficial del imperio al firmar el Edicto de Tesalónica, ¿cierto?, en el 380 después de Cristo. El legado político de la antigüedad clásica. Las civilizaciones, ¿cierto?, de Grecia y Roma tuvieron variadas formas de gobierno, pero ambas estuvieron preocupadas por mantener una institucionalidad política, que en otras cosas, ¿cierto?, limitara el poder de sus gobernantes, velara por la temporalidad de sus cargos y asegurara los derechos de sus ciudadanos. Principios que han inspirado a los sistemas políticos de la actualidad. Si bien en la antigüedad estos mismos principios no fueron aplicados universalmente, los senadores en Roma tenían cargos vitalicios y la ciudadanía tanto en Grecia como en Roma estuvo limitada a solo una fracción de sus habitantes. Desde esta época provienen los conceptos de igualdad ante la ley, democracia y república. ¿Ya?
Bien, chicos, aquí tenemos, ¿cierto?, una síntesis de todo lo que hemos visto hasta el momento de esta unidad, ¿ya? En la cual les voy a dejar, ¿cierto?, una pequeña tarea que consiste en lo siguiente. Dice, responde las siguientes interrogantes. ¿Qué cosas de la antigua civilización griega están presentes en la actualidad? Ustedes me deben mencionar, ¿cierto? Hacer un listado de todas las cosas que tiene la antigua civilización y están presentes hoy en día. Lo mismo tienen que hacer con la civilización romana. ¿Qué cosas de la antigua civilización romana están presentes en la actualidad? ¿Ya? Se pueden apoyar de esta clase, ¿cierto? O revisar las clases anteriores o apoyarse de su libro, ¿cierto? Para poder responder estas dos preguntas. ¿Ya? A continuación, les voy a dejar un video para reforzar, ¿cierto?, la clase de hoy. Atención. Chicos, hoy hablaremos sobre la historia de la educación a través del tiempo. Comenzaremos desde Grecia y Roma a Polman. Hola, he viajado en el tiempo para aprender sobre Grecia. Acompáñame. ¿Quiénes los gobernaban? Existían reyes, caudillos, los cuales eran elegidos por el pueblo y la asamblea. ¿Y de qué vivían? Como puedes ver, nuestra economía se basaba en agricultura, ganadería y comercio. ¿Cómo era su educación? Al principio se entrenaban guerreros, pasó a ser humanista, privilegiada. Se crearon centros universitarios. Existían dos tipos de escritura, la jeroglífica y la escritura lineal. Por fin llegué a Roma. ¿Dónde están todos? Hola, viajero. Te mostraré un poco de mi civilización. Mira, ellos son los candidatos que serán elegidos por el pueblo para ser sus gobernantes, quienes estarán acompañados por la asamblea, senadores y patricios. ¿Y en qué se basaba su economía? En la agricultura, sembraron uvas, higueras y olivos. También se dedicaron a la ganadería, la minería y el comercio. ¿Qué les enseñaban? La educación es militar, pues lo que buscamos es expandir nuestro territorio. ¿Quiénes les educaban? Las madres educaban a los niños hasta los 7 años. ¿Y cómo se educaban? Hay 3 etapas: primaria, secundaria y superior. Hey chicos, ¿cómo les fue? Hola, Poloman. La historia de Grecia y Roma es tan interesante. Aprendimos que de Grecia nació la educación y que influyó a los romanos. ¿Y quién dice? Y esto fue Bien, chicos, con esto ponemos fin a la clase, ¿cierto? Y quedo atenta a sus tareas. Que estén muy bien. Cariños y saludos a todos. Chau, chau.